A continuación vamos a explicar el proceso de comunicación comercial. La organización de la comunicación como instrumento de marketing tiene por objetivo generar información y conocimiento para los productores, los distribuidores y los compradores a través de los diferentes flujos de comunicación existentes entre unos y otros. Actualmente, las empresas desarrollan sus actividades en un entorno muy competitivo y cada vez más globalizado, por lo que necesitan desarrollar la capacidad de adaptarse y comunicarse con los distintos agentes que forman la red de marketing de la empresa, es decir, con los proveedores, los distribuidores, los minoristas, el público en general, la competencia, los consumidores o usuarios, clientes internos o empleados, las agencias publicitarias, etc. Definidos todos ellos por Philip Kotler, el padre del marketing moderno, como los stakeholders. Parece ser, y en eso coinciden muchos autores, que el origen de la comunicación comercial data de hace 3000 años en el antiguo Egipto, a partir del hallazgo de un papiro encontrado en Tebas, que aún se conserva en el Museo Británico de Londres. Posteriormente, hacia el año 480 a.C., en la antigua Grecia aparecieron los primeros medios de propaganda conocidos, que son los axones y los quirbos, de los cuales se tiene conocimiento por la existencia de carteles publicitarios. Los romanos continuaron incorporando elementos de comunicación como los pregones, un tipo de comunicación oral, y los alba y los libellus como exponentes de la comunicación escrita. Durante la Edad Media se utilizaron grabados o xilográficas, que eran planchas de madera que se llenaban de tinta a modo de sellos o xilografías en los que se tallaban a mano los manuscritos. Esto permitía la obtención de un cierto número de reproducciones en pergaminos y fue muy utilizado por la Iglesia. Pero el factor clave que impulsó la comunicación fue la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. Este descubrimiento proporcionó un medio de comunicación que perdura hasta hoy y que es sumamente importante: la prensa. La prensa proporcionaba información a miles de personas, lo que despertó el interés de los anunciantes que, a través de la misma, informaban de sus productos y explotaban sus ventajas competitivas. Johann Gutenberg dijo: «La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo». Posteriormente, ha habido otros elementos que han contribuido en la misma medida que la prensa al desarrollo de la comunicación comercial, como el telégrafo, el teléfono, ambos en el siglo XIX, la radio y el cine a comienzos del siglo XX, y en la década de los 20 del siglo XX, el elemento de comunicación por excelencia, la televisión. Una vez, la famosa actriz Bette Davis dijo: «La televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza, sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán». Por último, en la década de los 80 se inicia la revolución digital con Internet como máxima expresión de la comunicación global y masiva, dando origen a un nuevo escenario de comunicaciones. En la actualidad, las redes sociales, las weblogs o blogs, los wiki y el sistema de suscripción o contenidos RSS, entre otros, forman parte de las estrategias de comunicación de las empresas y no se vislumbra un final a esta revolución digital. Las investigaciones sobre la comunicación de interés para el marketing surgieron a mediados del siglo XX. En concreto, en el año 1948, Laswell publicó un artículo donde se exponían los elementos que forman parte del proceso de comunicación y propuso un modelo
que encadenaba 5 preguntas programa, tal y como podemos ver en la diapositiva, de tal forma que dar respuesta a la pregunta de quién supone analizar el emisor, al qué el contenido del mensaje, al quién el análisis del receptor, qué canal el análisis de los medios y qué efecto significa analizar los resultados. Siguiendo este modelo primigenio, ¿quién sería el emisor o la fuente de toda comunicación? ¿Qué es el mensaje? ¿A quién hace referencia al receptor? ¿Qué canal significa analizar el medio a través del cual se transmite el mensaje? ¿Y qué efecto se refiere al impacto, resultado o respuesta? Posteriormente se han desarrollado otros modelos cada vez más complejos y explicativos del proceso de comunicación y de los elementos que lo constituyen. Nosotros pensamos que el más sencillo y a la vez el más útil para explicar dicho proceso es el representado en esta diapositiva. De acuerdo con la diapositiva anterior, podemos definir los siguientes elementos del proceso de comunicación, comenzando por el emisor, que en la comunicación comercial es la empresa, ya que es la que da inicio al proceso de comunicación porque tiene una información que transmitir, como por ejemplo la existencia del producto, sus ventajas, su novedad, su precio, etc. El motivo de esta comunicación viene dado por los objetivos de la estrategia de marketing, que puede ser posicionar el producto, incrementar las ventas, captar nuevos segmentos de mercado o mejorar la imagen corporativa, entre otros. Por su parte, el mensaje es aquella información que mediante determinados códigos la empresa transmite a los receptores y estos decodifican y asimilan. Es necesario, por tanto, definir en qué consiste la codificación y la descodificación. Además, entre la emisión y la recepción de dichos códigos pueden existir interferencias o ruidos. En lo que respecta a la codificación, los códigos son normas, es decir, palabras, números, objetos, colores, sonidos, símbolos, etc., que se utilizan para expresar el mensaje. La idea se transmite a través de estos códigos. Así, por ejemplo, el eslogan "Siempre Coca-Cola" indica que este refresco que siempre nos ha gustado sigue fabricándose y sigue siendo igual en cuanto al sabor, el color, etc. Por su parte, en lo que se refiere a la descodificación, el mensaje codificado debe ser descodificado, es decir, interpretado por el receptor. Por ello, es fundamental que no ocurra que el receptor lo interprete de forma diferente a lo que buscaba el emisor. La empresa comunicante debe, por tanto, asegurarse de que los códigos utilizados son conocidos por los receptores de su mensaje. Así, por ejemplo, en la venta personal, la información directa puede ser un procedimiento efectivo para comunicar y convencer al comprador potencial. Sin embargo, actualmente, en comunicación publicitaria rara vez se utilizan mensajes directos. Por eso, cuando se utiliza la publicidad es necesario utilizar códigos. Finalmente, el ruido se refiere a las interferencias que pueden impedir que un mensaje llegue con claridad a los receptores. Los ruidos se pueden producir de forma externa, como por ejemplo el tráfico, una llamada telefónica, etc., o de forma interna, por un dolor de cabeza, una falta de atención, etc. Los tres elementos restantes del proceso de comunicación comercial son el receptor, el medio y la respuesta. El receptor es el conjunto de consumidores actuales y potenciales del producto, y por ello la comunicación sirve no solo para informar, sino también para persuadir y hacer recordar. Hay que tener en cuenta que el receptor debe descodificar el mensaje y evitar las interferencias o ruidos. El medio es el canal a través del cual se transmite la información o el mensaje. Puede ser personal, como en la venta personal, donde el propio vendedor actúa de mensajero, o impersonal, como la televisión o la radio, donde la publicidad puede llegar a un público masivo. Así, en la venta personal y el marketing directo,
el vendedor entra en contacto directo con el comprador. En los demás instrumentos de comunicación, el medio es impersonal y está constituido por los medios de comunicación de masas. Finalmente, la respuesta puede ser inmediata, como en la venta personal, o no, como cuando se usan otros medios de comunicación de masas. En cualquier caso, la respuesta depende del proceso de decisión de compra y el comportamiento del consumidor. Para terminar, es conveniente advertir que el proceso de comunicación debe planificarse de forma conjunta con los departamentos financiero, de producción y de recursos humanos, ya que irremediablemente todos participan en la consecución de los objetivos de la empresa. Es decir, la comunicación no debe planificarse aisladamente de los demás procesos que integran la organización. Las funciones de la comunicación en dicho proceso hacen referencia a la preparación y ejecución de la política de comunicación y además a la supervisión de los cambios en el entorno y a la anticipación de sus consecuencias en la política de comunicación de la organización. Podemos definir la comunicación como un instrumento del marketing mix que tiene como finalidad transmitir información desde el vendedor hasta el comprador sobre el producto o la empresa que lo fabrica o vende. Gracias a la comunicación, o en parte gracias a la comunicación, el marketing es el departamento de fabricación de clientes de las empresas. Y es así porque la comunicación cumple tres funciones básicas. En primer lugar, informar, es decir, comunicar la existencia del producto, ventajas, características y necesidades que satisfacen. En segundo lugar, persuadir, es decir, incentiva al comprador potencial en relación con los beneficios que reporta el producto ofrecido y estimula la demanda a través de la persuasión. Y en tercer lugar, la tercera función de la comunicación es hacer recordar, es decir, la comunicación sirve para recordar al comprador actual la existencia del producto y sus ventajas y evitar de esta manera que los usuarios reales del producto sean tentados por la competencia. La función de informar dentro de la comunicación puede consistir en describir las características y atributos del producto y también de los servicios que se ofrecen con el producto, educar al consumidor en cómo se utiliza el producto, apoyar las promociones de ventas, facilitar la comunicación entre la empresa y el mercado, informar sobre posibles variaciones de precios, crear imagen de marca o del nombre comercial de la empresa, generar actitudes positivas hacia la empresa y sus productos, responder a las situaciones adversas que tienen lugar en el mercado, contrarrestar las acciones que pueden llevar a cabo los competidores, dirigir la información hacia aquellos segmentos que puedan ser interesantes para la empresa y facilitar la entrada de la empresa en nuevos mercados o segmentos. La función de persuadir puede hacer referencia a diversos aspectos como informar sobre la capacidad que tienen los productos para satisfacer las necesidades del mercado, atraer a nuevos compradores, estimular los deseos ocultos o latentes, convencer a los clientes de que los productos ofrecidos son los mejores, incrementar la frecuencia de uso de los productos e incrementar las cantidades compradas, explicar cuáles son las causas que motivan el consumo de los productos, tratar de cambiar la percepción que tienen los clientes sobre los productos o sobre la propia empresa, convencer al consumidor para que compre en el momento determinado, animar al cambio de marca, ofrecer incentivos para hacer más corto el proceso de compra del consumidor, proponer una visita al establecimiento, mejorar el merchandising, solicitar una llamada telefónica, proponer una entrevista con un vendedor, estimular una adopción rápida de un nuevo producto o informar sobre los usos y aplicaciones diferentes del producto. La tercera de las funciones de la comunicación es hacer recordar, y en este sentido se puede mantener una elevada notoriedad del producto, se puede hacer que el producto se convierta en algo realmente importante para el consumidor, recordar la existencia y ventajas que tiene el producto, levantar las posibles barreras que haya en el mercado contra el ingreso de nuevos productos,
Muy importante también recordar dónde se puede comprar el producto y transmitir seguridad por venta al cliente para eliminar las dudas que le puedan surgir después de la compra. Mantener el recuerdo del producto en épocas fuera de lo que son las épocas habituales de compra, o recordar que el producto puede necesitarse en el futuro. Un aspecto muy importante en relación con la comunicación comercial es saber cuáles son sus objetivos. Y en primer lugar está la estimulación de la demanda, en segundo lugar la creación de imagen, en tercer lugar la diferenciación del producto y finalmente el posicionamiento tanto del producto como de la empresa. Estimular la demanda significa que las necesidades de los consumidores se transformen en deseos y estos, a su vez, se transformen en demanda del producto que la empresa promociona o comunica a través de sus mensajes. Esta es la finalidad principal, es el objetivo principal. Así, por ejemplo, la comunicación sobre productos nuevos, como de coches eléctricos, se llevan a cabo estimulando la demanda para descubrir necesidades ocultas. En segundo lugar, es muy importante que el consumidor adquiera el producto no tanto por sus características intrínsecas como por su imagen, es decir, conseguir que el consumidor se identifique con dicho producto. Así, por ejemplo, el cliente se puede identificar con un determinado estilo de vida comprando o utilizando un determinado perfume, un perfume que le da prestigio, calidad, promoción social, juventud, aventura, etc. La diferenciación del producto consiste en resaltar algún aspecto o característica del producto que lo hace diferente de sus competidores. Con mucha frecuencia oímos frases o eslogans relacionados con este objetivo, como por ejemplo los precios más bajos, la calidad más alta, si no está satisfecho le devolvemos su dinero, etc. También el eslogan de MediaMarkt "Yo no soy tonto" es un mensaje agresivo para diferenciarse claramente de la competencia. Otras estrategias de comunicación persiguen dar notoriedad a la marca para que sea reconocida fácilmente, como por ejemplo el color verde que se asocia a productos ecológicos o biodegradables. El cuarto y último de los objetivos de la comunicación comercial es el posicionamiento del producto o de la empresa. En ocasiones es necesario posicionar y en otros reposicionar la marca o la empresa en el mercado. Por ejemplo, la campaña publicitaria realizada por Johnson & Johnson extendiendo el uso de su champú Johnson para niños a toda la familia es una clara estrategia de comunicación para reposicionar su producto. Hay que subrayar que la comunicación puede presentarse de diversas formas, es decir, tiene una tipología diversa, de tal forma que podemos analizar la misma en función de si el receptor puede o no puede expresar su reacción al mensaje, en función del número de personas que intervienen en la comunicación y en función de los fines de la comunicación. En primer lugar, el receptor puede o puede que no exprese su reacción al mensaje, de tal forma que la comunicación puede ir dirigida en una sola dirección o puede ser bidireccional. Cuando va dirigida en una sola dirección, el receptor no puede expresar su reacción al mensaje, como por ejemplo sucede en un anuncio publicitario donde el emisor comunica la información pero no recibe ningún tipo de información a cambio. Por otra parte, la comunicación bidireccional tiene lugar cuando el receptor responde al emisor, es decir, hay un proceso de retroalimentación que sirve para aclarar ideas y responder al mensaje recibido. En el caso, por ejemplo, de la venta personal, se suele atender al cliente, que es el receptor, y este informa al emisor, que por su parte es el vendedor, produciéndose una comunicación bidireccional. En función del número de personas que intervienen en la comunicación, esta puede ser interpersonal o colectiva. Es interpersonal cuando se establece entre dos o más personas de forma directa, con independencia de que se encuentren o no físicamente cerca. Así, la venta personal siempre es comunicación interpersonal. Por lo tanto, también esta comunicación interpersonal puede ser mediática o no mediática si se utiliza un medio de comunicación o, por el contrario, no se utiliza ningún medio.
En cuanto a la comunicación colectiva, es aquella que se produce de forma simultánea entre el emisor y un número elevado de individuos. La publicidad, las relaciones públicas y las promociones de ventas suelen estar destinadas a la masa o a grupos numerosos de personas. En lo referente a la finalidad de la comunicación, hay que decir que las empresas deben desarrollar un proceso de comunicación de marketing que comprende el conjunto de mensajes emitidos a sus diferentes públicos, sean clientes, distribuidores, proveedores, accionistas, proveedores públicos y también hacia su propio personal. No obstante, y por este motivo, es necesario distinguir entre comunicación social y comunicación empresarial. La comunicación social no guarda relación con el marketing, ya que sus objetivos están subordinados a fines sociales, tales como la educación, la información y la divulgación fundamentalmente. En cuanto a la comunicación empresarial, al contrario que la anterior, su objetivo es provocar una determinada reacción de los agentes relacionados con la empresa, los empleados, los clientes, los distribuidores, etc. Además, este tipo de comunicación está supeditado a la consecución de los objetivos empresariales. Y podemos distinguir entre comunicación empresarial interna y comunicación empresarial externa, comercial o de marketing. La comunicación empresarial interna es aquella que tiene lugar en el seno de la empresa y consiste en el intercambio de información entre ésta y sus empleados. Su objetivo principal es la motivación del personal de la empresa en un entorno que permita unas relaciones óptimas entre el trabajador y la empresa. Por su parte, la comunicación empresarial externa, comercial o también llamada de marketing, es propiamente la variable de marketing mix que nos interesa analizar, ya que su objetivo es proyectar la imagen de la empresa, de los productos que fabrica y de los servicios que ofrece al público en general, y muy especialmente a los consumidores, intermediarios, proveedores y la competencia.